Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Santibáñez y voy a ser su profe de historia este ciclo. El señor tutor, no sé si podría habilitarme, por favor, la función para poder compartir los materiales. Sí se escucha mi voz, ¿no? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, entonces, como Buenas les comenté, tardes. ¿sí? Mi nombre es María Santibáñez, yo soy historiadora por la Facultad de Sociales de San Marcos y actualmente estoy llevando la maestría en educación como mención en docencia universitaria también en San Marcos. Entonces, este ciclo voy a ser su profe. Usualmente las semanas impares van a corresponder a historia universal y las semanas pares a historia del Perú, aunque esto puede variar un poquito. Entonces, si tienen cualquier duda, pregunta, comentario, normal, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, el tutor, por favor, no sé si me podría permitir compartir la pantalla para compartir los materiales y empezar con la clase del día de hoy, por favor. ¿Primera pre de ustedes o ya han estado anteriormente? ¿O han estado quizá en otras academias, no? ¿Ya tienen algo de experiencia o primera vez que están postulando? Bueno, en mi caso es la primera vez que estoy en pre. El resto no sé cuál será su situación. Y son salones que van a letras, ¿no? Sí, ¿A qué carreras van? Derecho. yo voy, en mi caso, yo voy a Derecho. Ya, genial. Derecho, ¿no? Imagino comunicación, ¿no? Por ahí. A ver, voy a llamar al tutor para que me permita compartir los materiales para poder empezar. Disculpen. Ya, entonces ahorita va a llegar el señor tutor, me va a permitir compartir los materiales. Entonces, bueno, vamos a arrancar de una vez este ciclo. Ya, a ver. Ya, entonces arrancamos una vez la clase. Sí visualizan mi PPT, ¿no? Lo que estoy compartiendo sí se ve, ¿no? Sí, Sí Miss. se ve, Miss. Sí se Ya, ve. genial, gracias. Entonces empezamos una vez a hablar de aspectos teóricos, qué cosa es la historia. Ya todos hemos llevado historia en el cole, quizá en otras academias, en otras pres, ¿no? Todos tenemos noción de historia. Entonces, el concepto de historia que vamos a trabajar este ciclo en la Pre San Marcos es un concepto acuñado por Marc Bloch. Marc Bloch fue un importante historiador que perteneció a la corriente historiográfica de los anales en Francia, a inicios del siglo XX. Entonces, según Marc Bloch, la historia es una ciencia social. Es ciencia, ¿por qué? Porque los historiadores nos tenemos que seguir bajo un riguroso método científico, ¿no? Observación del problema, elaboración de hipótesis. Nosotros elaboramos todo un estado de cuestión, libros, ¿no? Artículos, qué es lo que se ha escrito acerca de nuestro tema de investigación,
y después pasamos a la contrastación de fuentes. La fuente es todo aquello con lo que el historiador prueba lo que está diciendo. Entonces, al final ya pasaremos a las conclusiones. Entonces, es ciencia porque nos ceñimos bajo un riguroso método científico. Ahora, ustedes cuando ingresen a San Marcos, que yo tengo fe que así será, cuando tengan que hacer su tesis, tendrán que ceñirse bajo el método científico. Entonces, por eso es ciencia. Y es social, ¿por qué? Porque nosotros, los historiadores, estudiamos personas de carne y hueso. Y eso un poco nos diferencia de las ciencias naturales, que estudian más animalitos, ¿no? Plantas, etc. Nosotros no. Nosotros trabajamos con personas, ¿no? Que han tenido problemas que han existido antes que nosotros y que obviamente han tenido subjetividades igual que nosotros. Entonces, por eso es una ciencia social, obviamente que estudia las sociedades humanas a través del tiempo. Ahora, el objeto de estudio de nosotros los historiadores son los hechos históricos y ¿quién sabe qué cosa es un hecho histórico? ¿Qué es un hecho histórico? Es un dato objetivo sobre la, sobre la línea unidireccional del tiempo. Ya, va por ahí, ya va por ahí. Un hecho histórico son acontecimientos, sucesos de corta duración, pueden durar minutos, horas, segundos, pero que marcan un antes y un después, son muy significativos para el estudio que esté realizando el historiador. Esos son los hechos históricos. Ahora, como pueden apreciar aquí en su material, acá en cuanto a los elementos de análisis, tenemos que los historiadores estudiamos procesos. ¿Y qué cosa es un proceso histórico? ¿Quién sabe? ¿Qué es un proceso histórico? El proceso es cómo desarrolla la sociedad el hecho, o sea, cómo se desarrolla la sociedad, el desarrollo de lo que ocurre. Ya, muy bien, va por ahí. Los procesos históricos no son otra cosa que un conjunto de hechos históricos. Un montón de hechos históricos conforman un proceso histórico. Entonces, ejemplo de proceso histórico puede ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es que inicie y acaba con la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla es uno de esos tantos hechos históricos que forman parte de la Revolución Francesa. Si sacan su cuenta, la Revolución Francesa dura más de 20 años y pasa por una etapa monárquica, republicana, imperial con Napoleón. Entonces, uno de esos tantos hechos históricos es la popular toma de la Bastilla. Entonces, eso es un ejemplo de proceso histórico. Un conjunto de hechos históricos forman parte de un proceso histórico que es algo mucho más complejo y que dura obviamente mucho más tiempo. Otro ejemplo de proceso histórico lo podemos encontrar, por ejemplo, en el proceso de independencia peruana. O sea, no es que la independencia inicia y acaba con la proclamación de San Martín el 28 de julio de 1821, ¿no? O sea, el proceso de independencia peruana es recontra complejo y dura años y está formado por dos corrientes, la corriente libertadora del sur con Don José de San Martín y después la corriente libertadora del norte con Simón Bolívar. Dura años. O sea, si sacan su cuenta, recién con la batalla de Ayacucho, en diciembre de 1824, vamos a sellar nuestra independencia, o sea, años después de que San Martín salió a dar su discurso, ¿no? Entonces, ese es ejemplo de un proceso histórico. Un proceso histórico está conformado por un montón de hechos históricos. Y por supuesto, estos procesos históricos, ¿no? Como pueden apreciar en su material, ¿no? Tienen causas, ¿no? ¿Cuál es la causa de la Primera Guerra Mundial? La causa principal, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial es esta pugna, ¿no? Por colonias. Los Balcanes, por ejemplo, eran colonias. Es la causa como principal. Pero ¿cuál va a ser el pretexto? El pretexto para que estalle la Primera Guerra Mundial, ¿cuál va a ser? ¿Quién sabe? La muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria. Excelente, muy bien, como dice su compañero, ¿no? Claro, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. También es bueno que ustedes
aprendan a diferir, ¿no? El pretexto de la causa, ¿no? De la causa. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, se analizan causas, todo el desarrollo, las consecuencias, ¿no? Entonces, así es como vamos a llevar a cabo todo el ciclo, tanto en historia de Perú como en historia universal. Muy bien. Ahora, siguiendo con los elementos de análisis, el contexto es recontra importante para el historiador, o sea, sobre todo el tiempo y el espacio geográfico. En historia siempre nos dicen, ¿no? Nuestros maestros, ustedes tienen que delimitar bien su espacio y su tiempo. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, mi tesis es sobre las primeras mujeres médicas que estudiaron medicina en San Fernando entre el año 56 al 66 del siglo XX. Entonces, en mi caso, ¿no? Mi tiempo histórico vendría a ser años 56 al 66. Mi espacio geográfico vendría a ser la Facultad de Medicina de San Fernando, ¿no? Entonces, siempre nos dicen eso. Tienes que delimitar bien espacio y tiempo siempre. Ahora, ¿por qué es útil la historia? ¿Por qué estamos llevando un curso de historia 18 semanas, más la semana de repaso? ¿Sirve de algo? ¿No sirve de nada? ¿Es útil? ¿Es inútil la historia? ¿Qué opinan? Yo creo ¿Por qué que es sí es útil? útil. Yo creo que sí es útil la historia porque nos da a entender el presente o con lo que ha pasado anteriormente para llegar a donde estamos, y también nos ayuda a conocer los errores que otros cometieron para nosotros no cometerlos posteriormente. Claro, muy bien, excelente lo que nos está diciendo su compañera, ¿no? Claro, o sea, un pueblo, ¿no? Un país, ¿no? Que tiene una memoria histórica, ¿no? Tener memoria histórica nos ayuda a no volver a cometer los errores, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es importante la historia. Y también en la universidad, nuestros profesores nos decían lo siguiente, de que la chamba del historiador es traer problemas del pasado para buscar resolver problemas de nuestro presente. Y de esa manera ayudar a nuestra sociedad a ser mejor. Y proyectarnos de esa manera, obviamente, un mejor futuro, ¿no? Entonces, de nada me sirve quedarme solamente en el pasado si no utilizo el pasado para buscar resolver problemas de mi sociedad, de mi presente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de mis profesoras de la universidad y mi profesora de tesis, la profesora Marima Manarelli, ella es como la matriarca de los estudios de historia de género aquí en el Perú. Ella, por ejemplo, escribió Pecados Públicos, ¿no? En donde habla, pues, de la violencia, ¿no? Que existía, ¿no? En esa época, ¿no? Violencia al interior, pues, de las familias, etcétera, en el siglo XVII. Ustedes me dirán, ya, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? ¿Qué me importa la violencia, pues, de género en el siglo XVII? Pero si se dan cuenta, el tema de violencia de género, o sea, es un tema vigente en el Perú, ¿no? Año 2024. O el tema de la corrupción, por ejemplo. Hay temas de investigación sobre la corrupción en la colonia. Ustedes me dirán, ya, y a mí qué me importa la corrupción en la colonia, pero, o sea, si se dan cuenta, o sea, los temas de corrupción, o sea, son temas vigentes. Estamos hablando del Perú del año 2024. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? De la historia, ¿no? Relacionarlo siempre con nuestro presente para mejorar, ¿no? Y avanzar. Ahora, ¿quién es el padre de la historia? Facilito. Heródoto de Nícar. Heródoto. Muy bien, excelente, como dice su compañera, claro, ¿no? El popular Heródoto, ¿no? Se dice que él es el padre de la historia porque es el primero en dejar atrás los mitos, las leyendas. Antes, aunque ustedes no lo crean, en la antigua Grecia la gente daba por cierto cualquier mito, leyenda que escuchaban. No, Heródoto no, es el primero en ir a la contrastación de fuentes, ¿no? ¿Qué me dice fulano? ¿Qué me dice sultano? Y de acuerdo a eso, yo evalúo. Por eso es considerado el padre de la historia. También Tucídides fue un importante historiador del mundo clásico. Se dice que Tucídides fue aún más crítico, aún más agudo que Heródoto. Entonces,
Ahora, en cuanto al tiempo histórico, hay muchísimas formas en realidad de clasificar el tiempo histórico, pero para la pre vamos a tomar 3 formas de clasificación del tiempo. El primero que ven aquí es el tiempo cíclico. El tiempo cíclico hace alusión a la naturaleza, nos habla del eterno retorno. Por ejemplo, el día y la noche, ¿no? Ahorita es de día, ¿no? Hace un tremendo solazo, y en unas horas será de noche, y volverá a ser de día, y volverá a ser de noche. Tiempo cíclico, ¿no? Ahí, de ejemplo, su material han colocado las estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, es algo cíclico, ¿no? Eterno retorno, ¿no? Entonces, el tiempo cíclico está relacionado, por ejemplo, a los mitos, a las leyendas, ¿no? Ahora, el tiempo cronológico. El tiempo cronológico es el tiempo más popular que todos nosotros utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, la pre subdivide el tiempo cronológico en 2, en el tiempo diacrónico y el tiempo sincrónico. La diferencia es la siguiente. Miren, el tiempo diacrónico, ¿ya? Como pueden apreciar en esta línea, ¿no? Aquí de color celestito, hace alusión a hechos, ¿no? Que van, ¿no? En constante ascenso, uno detrás de otro. Por ejemplo, yo nací, crecí, acabé el colegio y llegué a la prepa, ¿no? Son hechos que se van dando sucesivamente, eso es diacronía. En cambio, sincronía, ¿ya? Sincronía hace alusión a lo siguiente, a qué es lo que sucede a mi alrededor en determinado año, en determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, ejemplos clásicos, ¿no? Que están aquí en su material. En el año 29, aquí en el Perú, ¿quién nos gobernaba en el año 29? A nosotros, a los peruanos. ¿Quién era el presidente en esa época? ¿Leguía? Excelente, muy bien. Estábamos viviendo los tiempos de Leguía, ¿no? El oncenio de Leguía. Entonces, mientras que en el 29 nosotros éramos gobernados por Leguía, en el mundo, ¿qué estallaba en el 29? ¿Qué sucedía? La Gran Depresión. ¿Ah? La Gran ¿Alguien? Depresión. Excelente, muy bien, como dice su compañera, la Gran Depresión Económica, el crack del 29, ¿no? Que estalla en Estados Unidos y arrastra a todos los países consigo, ¿ya? Entonces, excelente. Entonces, eso es sincronía. ¿Qué es lo que sucede a mi alrededor en un determinado momento, ¿no? Otro ejemplo podría ser año 45, aquí, en el Perú. Nosotros éramos gobernados, ¿no? Por Prado Ugarteche en el año 45, aquí en el Perú. Y en el año 45, ¿qué sucedía en el mundo? La Guerra Mundial, perdón. Excelente, muy bien. Todavía se estaba dando, ¿no? Todavía eran los tiempos La Segunda de Guerra la Mundial. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Excelente, muy bien, ¿no? Muy bien. Eso es sincronía, ¿no? Ver qué sucede a mi alrededor en determinado momento. Entonces, es bueno, ¿no? Que estos conceptos los tengan bien claros para que, valga la redundancia, les ayude a contextualizarse, ¿no? Siempre. Estamos en tal gobierno, ¿qué sucedía en el mundo en esa época? ¿No? Y de esa manera puedan aprender mejor los temas que vamos a trabajar todas estas semanas. Ahora, vamos a hablar de nuestro amigo Braudel. Fernand Braudel también va a ser un importante historiador del siglo XX. Él va a pertenecer a la tercera generación de la corriente historiográfica de los anales en Francia. Entonces, Fernand Braudel, él va a escribir el famoso libro El Mediterráneo y el mundo del Mediterráneo en los tiempos del rey Felipe II. Entonces, aquí Fernand Braudel también define su propia manera el tiempo histórico. Entonces, acá él nos va a hablar de la corta duración que hace alusión a los acontecimientos, a los sucesos históricos que duran minutos, segundos. Braudel nos va a hablar también de la coyuntura, que vendría a ser la mediana duración, la coyuntura política social. Por ejemplo, para que me entiendan, nosotros estamos año 2024, ¿no? Actualmente, ¿no? Mal que bien, la coyuntura política es que la presidenta es Dina Boluarte,
¿no? Esa es la coyuntura política actual. Esa vendría a ser la mediana duración, la coyuntura para Brodel. Y por último tenemos la larga duración. La larga duración hace alusión Brodel a las estructuras. Para que cambie una estructura, ¿ya? Una estructura para que caiga y surja una nueva, o sea, tienen que pasar cientos y cientos de años. Por ejemplo, para que caiga la Edad Media, ¿no? Tienen que pasar casi 1000 años para que caiga esa estructura y se cree otra nueva, ¿no? Ahora, ojo, estamos viendo, ¿no?, que esos son los tiempos con los que vamos a trabajar este ciclo, sobre todo el tiempo cronológico, diacronía y sincronía, ¿ya? Pero también existen otras culturas que definen su tiempo de manera diferente. Por ejemplo, no sé si sabrán, pero para el calendario islam, ellos están en otro año, en otra era, ¿no? Porque para ellos, pues, su año cero, el año con el que inicia su calendario, es el año de la Égira, cuando el profeta Mahoma huye a Yatrib, a Medina. ¿Ya? Entonces, digamos que cada cultura puede definir su tiempo de manera, ¿no?, que quiera, ¿no? Pero bueno, para la pre vamos a utilizar el tiempo cronológico. Y ahora sí, vamos a hablar de las fuentes históricas. Hace un ratito les comentaba que las fuentes históricas son todo aquel con la que el historiador prueba lo que está diciendo, ¿no? Entonces, la PRE subdivide estas fuentes históricas de acuerdo a dos criterios diferentes. Uno, de acuerdo al tipo de información que éstas posean, ¿no? Acá tenemos el tipo de fuente escrita, que es el más común, el más clásico por el historiador. O sea, acá hace alusión a libros, a revistas, ¿no?, a pasquines, ¿ya? Entonces, ese tipo de fuente más común. Por ejemplo, los historiadores usualmente encontramos nuestras fuentes en los archivos históricos o en el AGN, en el Archivo General de la Nación, ¿no? Ahí hay fondo colonial, fondo republicano, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que esté buscando, ahí va, ¿no? O también en la BNP, en la Biblioteca Nacional del Perú, en la sede de Javier Prado, pero en la sección de fondo antiguo. En la sección de fondo antiguo uno puede encontrar documentos desde el siglo XVI hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el tipo de fuente escrita. Por ejemplo, el comercio del siglo XIX, ¿no? O la abeja republicana, ¿no?, en la época del el proceso de independencia, ¿no? Esos vendrían a ser ejemplos de fuentes escritas. Fuentes orales, ¿no?, son propios de las sociedades ágrafas, es decir, que no tienen un sistema de escritura. O sea, en el caso del Perú prehispánico, ¿cómo hacemos perdurar, ya, nuestra historia, nuestros mitos, ¿no?, de generación en generación, si no tenemos un sistema de escritura? La única manera es a través de la oralidad, ¿no? Los abuelos le contarán a los hijos y los hijos a los nietos, y así es como han llegado hasta nuestros oídos un montón de mitos, de leyendas, como la de Nuncu Capac y Mama Oglio, los hermanos Sayar, ¿no? La leyenda de la huacachina, el pistaco, ¿no? Muchos refranes coloniales, la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, todo eso ha llegado hasta nuestros oídos gracias a la tradición oral. Incluso muchas recetas de la época colonial, ¿no?, como han perdurado gracias a la tradición oral. Si ustedes hacen una entrevista a sus abuelitos y les preguntan, ¿no?, abuelitos, ¿cómo vivieron los tiempos de la época del primer gobierno de Alan, ¿no?, las colas en los años 80, ¿no? Entonces, el testimonio que les brindan sus abuelitos acerca de su propia vivencia, su propia experiencia, vendría a ser un tipo de fuente oral, ¿no? O tal vez alguna entrevista a alguna comunidad ashánica, Bora Bora, ¿no?, etcétera, vendría a ser un tipo de fuente oral, ¿no? Ahora, tipo de fuente material. Hace alusión a todo vestigio, ¿no?, de materiales de evidencia, ¿no?, que allí existió presencia humana. Por ejemplo, todos los restos arqueológicos que tenemos nosotros, ¿no? El Perú es riquísimo en restos arqueológicos, ¿no? Sacsayhuamán, en Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu, el Coricancha, ¿no? La Huaca Puyana, ¿no?, que está en Miraflores, la Huaca Garagay, ¿no?, que está en Lima Norte, incluso hasta la misma Huaca San Marcos, que está en Ciudad Universitaria, ¿no?
vendrían a ser un tipo de fuente material. Las momias, ¿no? La momia Juanita, ¿no? La momia de Tutankamón, que es un clásico ejemplo, la momia del señor Lizipán, ¿no? O sea, vendrían a ser restos materiales. Es evidencia, ¿no?, que alguna vez existieron ahí personas de carne y hueso. Y por último, el tipo de fuente audiovisual. O sea, uno puede utilizar como fuente fotos, videos, ¿no?, incluso hasta cuadros. Los historiadores que trabajan colonia usualmente interpretan mucho los cuadros. O sea, las iglesias del centro de Lima, de la época colonial, si se dan cuenta, están infestadas de cuadros, ¿no? Y estos cuadros nos dicen muchísimo, solamente que hay que saber cómo sacarles el jugo, cómo interpretarlos. Ahora, cuando aquí llegan las fotografías, ¿no?, a Lima, o sea, los hermanos Curret son de los primeros, ¿no?, en instalar aquí una casa fotográfica a fines del siglo XIX. Y ellos empiezan a retratar a la élite de esa época. Entonces, tranquilamente un historiador que trabaja historia social de esa época, de fines del 19, inicios del 20, podría utilizar la fotografía de los hermanos Curret como fuente histórica. Otro ejemplo, ¿no?, de fuente audiovisual podrían ser los videos en YouTube, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no?, a ver, en YouTube, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, cómo era Lima, ¿no?, en los años 50. ¿No? Bueno, acá hay un extracto, ¿no?, por ejemplo, de cómo era Lima. Bueno, la propaganda de YouTube. Entonces, tranquilamente, ¿no?, un video de YouTube puede ser utilizado como un tipo de fuente histórica, ¿no? Incluso, no sé, hasta un Vladi video, ¿no? O sea, para un historiador que trabaja Fujimorismo años 90, tranquilamente un Vladi video puede ser objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, Vladi videos, ¿no?, también están colgados ahí en YouTube, ¿no? Entonces, como ven, el historiador le puede sacar el jugo, ¿no?, a su fuente. Ahora, vamos a dividir las fuentes de acuerdo a su relación con el pasado. Y estas pueden ser primarias. Primaria significa de que fueron hechas por los protagonistas, por los testigos que vivieron ese hecho histórico, que estuvieron allí en sitio. Por ejemplo, cuando Pizarro llega con sus 166 españoles aquí al Perú, y sus españoles, su gente, empiezan a escribir sus crónicas, empiezan a narrar lo que ellos están viviendo, ¿no? Cómo era el imperio de los incas, cómo es que Pizarro conquista, ¿no? Entonces, tranquilamente las crónicas de los españoles pueden ser utilizadas como un tipo de fuente primaria. Los periódicos, el Mercurio peruano, por ejemplo, ¿no?, puede ser tranquilamente utilizado como un tipo de fuente primaria, porque fue escrito por gente que estuvo allí, ¿no?, viviendo el hecho histórico. Incluso hasta un diario, ¿no? O sea, desde mi propia experiencia personal, o sea, lo que yo escribo, ¿no? O sea, yo soy autor, ¿no? Y estoy escribiendo lo que yo estoy viviendo. Eso vendría a ser también un tipo de fuente primaria. Ahora, el tipo de fuente secundaria, obviamente, hace alusión a todo lo que se ha escrito posteriormente y obviamente por gente que no ha vivido el hecho histórico, que no ha sido protagonista, que no ha sido testigo. Entonces, ejemplo de tipo de fuente secundaria puede ser todas las revistas, libros que se han escrito sobre X tema. Por ejemplo, si nosotros hacemos un libro sobre conquista ahorita, año 2024, el libro que hagamos sí o sí es un tipo de fuente secundaria. ¿Por qué?
porque está siendo escrita 500 años después de la conquista, obviamente por nosotros que no hemos vivido esa época, que no hemos sido testigos. Entonces, ese es un ejemplo de fuente secundaria. Y ahora sí, vamos a hablar de las ciencias auxiliares, ¿ya? ¿Quién sabe en qué se diferencian las ciencias de las disciplinas auxiliares? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias de las disciplinas auxiliares? ¿Son iguales? No Creo son que iguales. las disciplinas auxiliares solo son técnicas que ayudan a la investigación de la historia y las ciencias auxiliares solo contribuyen a a un mayor conocimiento de esta. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Claro, Miss, las que ciencias, ajá, sí, su compañera quiere comentar, ¿no? las disciplinas ayudan a que las ciencias se puedan desarrollarse con mejor exactitud. Ya, muy bien, excelente, lo que nos han comentado sus compañeros, muy bien. Las ciencias, ¿no? O sea, tanto las ciencias como las disciplinas ayudan muchísimo al historiador, ¿no? Ayudan muchísimo, pero la diferencia es la siguiente. La ciencia, como su mismo nombre lo dice, es ciencia, es autónoma, no depende de la historia, es ciencia, se ciñe bajo un riguroso método científico. En cambio, la disciplina sí depende de la historia. Son métodos, técnicas, como comentaba su compañera hace un ratito, herramientas, ¿no? Digamos que las disciplinas son como un poco más prácticas. Excelente lo que nos han comentado sus compañeros. Entonces, vamos a hablar de las ciencias, que son autónomas, independientes, se ciñen bajo un riguroso método científico. Acá, de ejemplo, tienen muchas ciencias sociales, ¿no? Que se enseñan en mi facultad. Por ejemplo, acá tenemos a la arqueología, arqueo, prefijo viejo, antiguo, logía, viene de logos, estudio, tratado. Entonces, la arqueología estudia, ¿no? Todos los restos, ¿no? Dejados por el hombre en el pasado. Entonces, por ejemplo, regresando al tema del Perú prehispánico, ¿no? O sea, tranquilamente, ¿no? Los huacos, retratos de los moches, huacos eróticos, la rebelión de los artefactos de los moches, las líneas de Nazca, ¿no? El mismísimo complejo arqueológico Chamín de Huántar, pueden ser restos estudiados por la arqueología. Caral, descubierta por la doctora Rushadi, ¿no? Ahora, la antropología. Antropo, prefijo hombre. Logía, viene de logos, estudio, tratado. Entonces, antropología significa el estudio del hombre como un ser físico, biológico, cultural. Entonces, los antropólogos trabajan con comunidades vivas y hacen mucho trabajo de campo, mucha entrevista. Ellos, para que sus entrevistados les suelten la información, son muy buenos haciéndose amigos, estableciendo relaciones sociales, haciéndose sentir que forman parte de la comunidad. Si no, obviamente esas comunidades no te van a soltar ningún tipo de información, ¿no? Acá en su material están colocando pues a Malinowski, que es uno de los padres de la antropología moderna. Malinowski fue un importante antropólogo de inicios del siglo XX. Él definió conceptos como parentesco, familia, que son bien importantes en el campo de la antropología. Y acá lo ven en esta foto conviviendo, ¿no? Con comunidades nativas, ¿no? Vivas. Después tenemos a la sociología. Socio, sociedad, logía, estudio, tratado. Entonces, la sociología, como su nombre lo dice, estudia cómo funciona la sociedad, cuál es su estructura. Entonces, digamos que los sociólogos, la chamba de ellos, ¿no? Es enfocarse en el presente. Y los sociólogos trabajan mucho con conceptos. Y muchas veces los sociólogos, para darle pues sustento a sus obras, se sirven también de la historia. Porque acuérdense que nosotros los historiadores todo lo probamos con fuentes. Entonces, muchas veces los sociólogos
se apoyan de nuestras fuentes y más bien nosotros nos ayudamos de la sociología agarrando conceptos que ellos manejan muy bien. Uno de los padres de la sociología moderna, como pueden apreciar aquí, es Max Weber, el autor del libro Economía y Sociedad. Y ahora vamos a hablar de la geografía. Geo, tierra, grafía, viene de grafos, escrito. Entonces, la geografía no es otra cosa que el estudio de la interrelación del hombre con la naturaleza, con su medio ambiente. Entonces, acá, por ejemplo, han colocado, de ejemplo en su material esta semana, ¿no? Las inundaciones, ¿no? Las lluvias, ¿no? Que tuvimos a inicios de este año, casi acaban con el norte, con Tumbes, Piura, todo estaba completamente inundado. Entonces, la geografía puede estudiar esos sucesos. Entonces, ahora, dejamos de lado estas 4 ciencias sociales que hemos utilizado de ejemplo, que están en mi facultad, para hablar de la economía. Economía en San Marcos no está en las facultades sociales, está al frente. Hay gente que ve economía aquí en este salón. ¿Qué dicen? ¿Hay gente de economía? No, pero ¿No? Hay. Bueno, etimológicamente hablando, ¿no? Economía, ¿no? Traduciéndolo del griego antiguo, vendría a significar como la administración de los recursos de la casa. ¿Cuál es la idea de la economía? La idea de la economía es, a partir de los recursos que tengo, cómo puedo generar riqueza. Y de esa manera, obviamente, ayudar a mi sociedad a mejorar. ¿Cómo genero riqueza con lo que yo tengo? ¿No? Esa es la chamba de la economía. Y ahora sí, vamos a hablar de las disciplinas auxiliares. Ya, disciplinas auxiliares. Entonces, tenemos aquí a la diplomática. Como ya les comentaba hace un ratito, acuérdense, las disciplinas son técnicas, herramientas, métodos, son cositas más prácticas, ¿ya? Entonces, la diplomática estudia documentos oficiales, tratados oficiales. Por ejemplo, el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra con Chile, o el Tratado de Vietnam, perdón, el Tratado de Versalles, ¿no? Que pone fin a la Primera Guerra Mundial, ¿no? O el Tratado de Lima, ¿no? Que se acuerda lo siguiente, que Tacna regresa al Perú y Arica se queda por siempre y para siempre con los chilenos. A ver otro ejemplo de tratado oficial que podría ser estudiado por la diplomática. A ver, ¿qué dicen? podría ser el Tratado Salomón-Lozano. Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien, excelente. Todos los tratados regalones que firmó Leguía, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Tanto en su primer como en su segundo gobierno, en la época del oncenio, ¿no? O sea, siempre que Leguía entró, regaló territorio, ¿no? Bajo el pretexto de que, nosotros teníamos problemas con nuestros vecinos, para evitar guerras, problemas y finiquitar nuestras fronteras una vez, vamos a ceder territorio, ¿no? Bueno, pero sí, excelente, ¿no? Su compañero nos ha dado un ejemplo, ¿no? De tratado que puede ser estudiado por la diplomática. Muy bien. Ahora, la numismática. La numismática, obviamente, me estudia las monedas. Una moneda me puede decir muchísimo, ¿no? Entonces, si yo miro una moneda, de acuerdo al rostro de la moneda, yo puedo decir, allá eran los tiempos de César, ¿no? Dependiendo del material de la moneda, yo puedo saber qué tecnología manejaba esa sociedad. O sea, si la moneda es de bronce, de hierro, yo puedo saber, esa cultura, ¿no? Ya manejaba el hierro o no, etcétera. Entonces, yo le puedo sacar el jugo hasta una moneda. La heráldica. La heráldica estudia los escudos. El escudo de San Marcos, por ejemplo. El escudo nacional, qué significa la cornucopia, ¿no? Se alusión a la riqueza, ¿no? Que posee el Perú, a los minerales, ¿no? Antes, en la colonia,
O sea, si ustedes tienen apellidos que provienen de la época colonial, probablemente su apellido, ¿no? Tenga un escudo familiar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo me apellido Santibáñez, ¿no? Por ejemplo, yo coloco aquí escudo, ¿no? Y me sale, por ejemplo, el escudo de los Santibáñez, ¿no? Por ejemplo, entonces, si el apellido de ustedes proviene de la época colonial, probablemente exista también su escudo, ¿no? Entonces, que ustedes tranquilamente podrían estudiarlo gracias a la heráldica, ¿no? Que estudia los escudos familiares. Escudos también de familias nobiliares, por ejemplo, el escudo de la familia Poitiers, que fue una familia muy importante en Francia del siglo XVI, o la familia Guisa, que también fue importantísima en Francia del siglo XVI. ¿No? Paleografía. Paleo, prefijo antiguo. Grafía viene de grafos, escritos. Entonces, la paleografía, ¿no? No es otra cosa que aprender a leer documentos antiguos. Entonces, por ejemplo, si todos nosotros queremos hacer ahorita un trabajo sobre colonia y vamos a la AGN, al Archivo General de la Nación, y pedimos el protocolo, ¿no? De los ambulantes, o conocido como Libro de los Becerros, de la época de Pizarro, de 1533, del siglo XVI. Entonces empezamos a leerlo. ¿Ustedes creen que vamos a entender algo si es que no hemos llevado un curso de paleografía antes? ¿Qué opinan? ¿Se entenderá? ¿No se entenderá? ¿Por qué es español? No, nada, o sea, porque es un español pasado, antiguo, que era muy diferente ahora. Muy bien, muy bien. A ver, por ejemplo, vamos a ver si... Parecido quizás, pero no, igual no. Miren, o sea, así era la letra, mira, miren, así era el español, ¿no? El protocolo de ambulantes y los conquistadores, el libro de Becerros de 1533. O sea, como pueden ver, no se entiende nada, a pesar que es español, ¿ya? Eso es paleografía, aprender a descifrar documentos antiguos. Es más, en esa época existían hasta 3 tipos diferentes de escritura, la cortesana, ¿ya? Entonces uno tiene que llevar sí o sí un curso de paleografía. En el pregrado a nosotros nos enseñan paleografía en historia. También existen aparte talleres, ¿no? Que uno puede llevar ya de manera extra, ¿no? Si uno desea. Pero ese es un ejemplo de documento paleográfico. Muy bien, Aarón, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, ahora, no se vayan a confundir con la epigrafía. La epigrafía es diferente. Epigrafía, epi es prefijo sobre, ¿ya? Grafía, grafos escritos. Entonces, la epigrafía me ayuda a leer escritos, sí, pero sobre monumentos, ¿ya? Sobre monumentos. Por ejemplo, si yo entro a la cámara mortuoria de Tutankamón, ¿no? Y empiezo a mirar las paredes, están cubiertas de letras, ¿no? O sea, son escritos en monumentos en las paredes. O sea, yo tengo que saber para eso un curso de epigrafía, si no, no voy a entender nada. Entonces, la epigrafía es descifrar escritos, sí, pero sobre monumentos, sobre paredes, ¿no? Acá, de ejemplo, en su material les han colocado los escritos del monumento de la tumba de César. Ahora, la genealogía. Genealogía viene de gen, ¿no? De linaje. Logía, logos, estudio, tratado. Entonces, la genealogía me estudia el linaje familiar. ¿De dónde provengo? ¿De dónde provienen mis ancestros? ¿No? Entonces, ustedes tranquilamente, gracias a la genealogía, pueden conocer quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, de dónde provienen y armar ustedes mismos
su ronda de generaciones, su árbol genealógico. Ahora, la genealogía también, ¿no?, ayuda al historiador para que éste sepa, por ejemplo, de dónde viene la familia Poitiers, ¿no? O, por ejemplo, cómo es que se entronizan los Borbón en el trono de Francia y empiezan a analizar el árbol genealógico. O el árbol genealógico de Carlomagno, de dónde provenía Carlomagno. Entonces, gracias a la genealogía, incluso ustedes, ¿no?, pueden saber, ¿no?, de dónde proviene. Y ahora sí, vamos a hablar de la periodificación de la historia hecha por Christoph o Cristóbal Keller, como quieran decirle. Él fue un filósofo alemán que era un apasionado de la historia y decide clasificar la historia en base a grandes acontecimientos. ¿Cuál es el problema de Christoph o Cristóbal Keller? Que la gente le tira mucho hate hasta ahora. ¿Por qué? Porque dirán que en realidad el sistema de clasificación de la historia de Keller es eurocéntrico, porque obviamente solo se centra en Europa. Digamos que nuestra historia no tendría mucha cabida, ¿ya?, dentro del sistema de clasificación eurocéntrico de Cristóbal Keller. Pero bueno, es bueno que tengan bien en claro este esquemita, porque en base a este esquema es que vamos a trabajar las clases de historia universal, para que puedan contextualizarse en qué parte del curso estamos. Ahora, vamos a arrancar con la Edad Antigua. La Edad Antigua. Entonces, para Christoph Keller, la Edad Antigua arranca con la creación de la escritura cuneiforme. ¿Quién inventa la escritura cuneiforme? ¿Quién sabe? Los mesopotamios. Muy bien, como dice su compañera, excelente, muy bien. Claro, la cultura mesopotamia, ¿no? Los sumerios, ¿no?, los sumerios son los que crean el sistema de escritura más antiguo que existe en la historia de la humanidad. Y le dicen cuneiforme, ¿por qué? Porque sus letras tienen forma de cuña, ¿no?, tienen forma de cuña. Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, ¿no?, escritura, ¿no?, cuneiforme, ¿no? Escritura cuneiforme, ¿no? Miren, ¿no?, tiene forma de cuña, ¿no?, estas letras, ¿no?, de ahí el nombre de cuneiforme, y obviamente el soporte de escritura eran tablillas de arcilla, como pueden apreciar en estas imágenes, ¿ya? Eran las tablillas de arcilla. Ahora, una característica de esta edad antigua es que van a surgir grandes culturas, grandes civilizaciones en el mundo. Por ejemplo, vamos a tener a Egipto, a India, a China, Mesopotamia, Grecia, Roma, ¿no? Surgen estas grandes culturas, estas grandes civilizaciones en el mundo. Esa es una característica de la edad antigua. Entonces, la edad antigua acaba en el año 476 después de Cristo. ¿Con qué acontecimiento acaba la Edad Antigua y se da inicio a la Edad Media? ¿Qué sucede en el año 476? La caída de Roma. ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? La caída de Roma. Muy bien, excelente, como dice su compañero. La caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Roma de Occidente cae en el año 476. Odoacro, el jefe de los érulos de un pueblucho bárbaro, se tumba al último emperador de Roma de Occidente, Rómulo Augustulo. Y así es como se da fin a la Edad Antigua y se da inicio a la Edad Media. Muy bien. Ahora, ojo, lo que sí queda en pie es Roma de Oriente. Pero Roma de Oriente va a cambiar de nombre durante esta Edad Media. ¿Cómo va a ser conocida el Imperio Romano de Oriente? ¿Con qué nombre? Imperio ¿Bizantino? Excelente, muy bien, como dice su compañero.
Imperio Bizantino, muy bien, claro. Entonces, y cuya capital va a ser Constantinopla, ¿ya? Entonces, lo que queda en pie es Roma de Oriente, ¿no? Que va a ser conocida como el Imperio Bizantino. Muy bien. Entonces, durante estos casi 1000 años que dure la Edad Media, el rey va a existir, pero no va a tener poder. Los que van a tener el poder en la práctica van a ser los nobles, los señores feudales, los condes, los duques, los marqueses. Ellos van a ser poderosos y gracias a que ellos van a poseer tierras. De allí es que en esta Edad Media, acuérdense que surge el feudalismo. Y el feudalismo se basaba en el uso de la tierra. El que tiene más tierras es el más poderoso. Y también este feudalismo se basa en las relaciones de dependencia personal. Una persona depende de otra más poderosa. Por ejemplo, el siervo de la gleba está adscrito a su señor feudal, depende de su señor. Y su vasallo, que es un noble de menor rango, depende de su señor feudal, de un noble de mayor rango. Entonces, esas a grandes rasgos las características de la Edad Media. Feudalismo, el que tiene la tierra es el que manda, los señores feudales hacen lo que se les da la gana, y el rey existe, pero ha perdido mucho poder, ¿no? La palabra tiene mucha importancia durante la Edad Media, el juramento. Entonces, la Edad Media culmina en 1453 y se da origen a la Edad Moderna. ¿Con qué acontecimiento? ¿Qué sucede en 1453? La toma de Constantinopla. Muy bien, excelente, claro que sí, muy bien. Claro, los turcos otomanos se tumban Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino. Y así es como se da fin a la Edad Media y se da inicio a la Edad Moderna. Excelente. Según Christoph Keller. Hay otros libros, otros autores, ¿no? Que, por ejemplo, para ellos el punto de quiebre no es la toma de Constantinopla. O sea, según otros libros, otros autores, el punto de quiebre vendría a ser 1492. ¿Por qué? Porque ese es el año en que los españoles acaban llegando a América, ¿no? Pero eso es tomando como modelo otros libros, ¿no? Otras percepciones, pero nosotros para la pre vamos a trabajar con este esquema de Christoph Keller, ¿no? Entonces, este esquema va a ser sagrado para nosotros estas semanas del curso. Entonces, se dice que los grandes sabios bizantinos, que habían sido los guardianes de la tradición greco-romana, al ver que su ciudad acaba de ser tomada por estos turcos salvajes, huyen y se refugian en Florencia, en Italia. Entonces, por eso no es coincidencia que durante la Edad Moderna, o sea, el humanismo y el Renacimiento hayan nacido allí, en Florencia, sobre todo, en Italia. Es porque allí migra la gente más culta del Imperio Bizantino. Entonces, acuérdense, humanismo es un movimiento más de ideas, de intelectuales, que empiezan a criticar la doble moral del clero. En cambio, el Renacimiento es un movimiento más artístico. Ahí vamos a tener a grandes pintores, escultores, como Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Da Vinci, ¿no? Entonces, en la Edad Moderna, el rey ha vuelto a ser poderoso. ¿Ya? En la Edad Moderna, el rey es poderoso nuevamente y va a someter a la nobleza y al clero, los va a someter. No va a compartir con nadie su poder el rey. Y es más, durante la Edad Moderna es que se da el auge del poder del monarca durante el absolutismo. El rey va a concentrar todos los poderes. Ejemplos de monarcas absolutistas. En España vamos a tener a Carlos I, por ejemplo, y en el caso de Francia, ¿quién es el máximo representante del absolutismo francés? Es un rey recontra popular, el que mandó construir Versailles. ¿No? Luis XVI. Luis XVI es un poquito más adelante, es ya de la época de la Edad Contemporánea, Revolución Francesa. Carlos I.
creo que ya lo dijeron. Carlos I. No, o sea, Carlos I es en España, ¿no? Eso es indudable, incuestionable, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no? Luis XIV. Muy bien, como dijeron al fondo, ¿no? Excelente. Luis XIV, Rey Sol, ¿no? Él es el máximo representante del absolutismo francés. Es más, gracias a la labor de él y a su ministro Colbert, es que Francia se va a convertir en primera potencia mundial, ¿no? Durante el siglo XVII. Claro, Rey Sol. Es más, Luis XIV, Rey Sol, manda a construir Versalles. ¿Para qué? Para tener controlada la nobleza. O sea, ¿cuál es la lógica de Versalles? Luis XIV tiene miedo de las conspiraciones que existen de los nobles en toda Francia, que obviamente quieren tumbarse rey. Entonces, la única manera de tener control sobre la nobleza provinciana es invitarlos a vivir a todos en un mismo lugar, Versalles. Y para distraerlos, les voy a dar fiestas, diversiones. Mejor que la gente esté en su fiesta, ¿no? A que esté pensando, ¿no? En conspirar en contra mía. O sea, en el fondo, Versalles es una prisión de oro. Entonces, en la Edad Moderna, acuérdense, el rey es súper poderoso. Entonces, en la Edad Moderna, también en el siglo XVI se da la reforma religiosa protestante. Entonces, aparecen los protestantes con Martín Lutero, ¿no? Luteranismo. Aparece el calvinismo. Aparecen los hugonotes, los protestantes en Francia. En Inglaterra aparece el anglicanismo. Y frente a todas estas reformas protestantes, va a empezar a contestar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica contesta fuerte y duro con la contrarreforma religiosa católica. Entonces, todo eso, si se dan cuenta, sucede durante la Edad Moderna. Por eso es que es recontra importante. También en el aspecto económico, durante la Edad Moderna, vamos a hablar del mercantilismo. ¿Saben en qué se basa el mercantilismo? Se basa en tener el control de las principales productoras de materias primas, como oro, plata, hierro, algo así. Ya, muy bien, va por ahí, ya. El mercantilismo se basa en el bullonismo, es decir, en la acumulación de metales preciosos, de oro, de plata, muy bien. Y el mercantilismo también se basa en el monopolio comercial. Por ejemplo, solo España comercia con sus colonias, ¿ya? Entonces, vamos a tener al capitalismo en su primera fase, mercantilismo. Todo eso se da moderno, ¿no? Ahora, edad contemporánea. Entonces, en 1789 finaliza la Edad Moderna y se da inicio a la Edad Contemporánea, porque obviamente en 1789 estalla la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa estalla en 1789, pero como les comentaba al inicio de la clase, dura más de 25 años, ¿no? Entonces, durante la Edad Contemporánea, surge la Segunda Revolución Industrial, vamos a hablar del capitalismo financiero en su segunda fase, mucho más agresivo. La vida se empieza a trasladar más a las grandes ciudades. Durante el siglo XIX surge el imperialismo, la paz armada, la bella época. Y ya en el siglo XX vamos a sufrir dos guerras mundiales, revoluciones por doquier, ¿no? La revolución pues rusa, la revolución china, ¿no? La Guerra Fría, etc. Entonces, según este sistema de clasificación de la historia, nosotros aún nos encontraríamos dentro de la edad contemporánea. Aunque esto puede variar, o sea, hay autores que señalan de que en realidad nosotros hace tiempo ya culminamos la edad contemporánea y que desde que apareció el Internet, Microsoft, etcétera, hace rato nosotros ya estamos en otra era, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a basarnos en este esquema de Christoph Keller para desarrollar todo el curso, ¿no? Entonces, si pueden, ¿no? Tómenle captura de pantalla, ¿no? Porque va a ser bien importante para que se contextualicen. ¿En dónde estoy? ¿Edad antigua, edad media, edad moderna? ¿No? Ahora, no es la única manera de clasificar la historia, ¿no? Hasta Marx, ¿no?
clasificó la historia de acuerdo a su propio criterio, por ejemplo. Dicho esto, vamos a hablar de la hominización. Entonces, la hominización es un proceso recontra complejo, ¿ya? Ya. Entonces, la hominización es un complejo, es un proceso recontra complejo. O sea, no es que de la noche a la mañana aparecen los seres humanos, no, olvídate. O sea, es un proceso que dura cientos y cientos y cientos de miles de años, y que se da a todos los niveles, a nivel físico, biológico, psicológico, social, ya, se da en todos los aspectos. Y que culmina con el surgimiento de nosotros, de los Homo sapiens sapiens, como especie dominante. O sea, contra todo pronóstico, nosotros acabamos ganando esta batalla evolutiva y acabamos dominando el mundo. Entonces, en el siglo XIX, por ejemplo, en la época de Charles Darwin, se hablaba de una evolución lineal, de que nosotros supuestamente descendíamos de los monos y que había que buscar el eslabón perdido. Eso es lo que se pensaba en la época de Charles Darwin, en la época del siglo XIX. Pero hoy en día esto está completamente descartado. Hoy en día los paleoantropólogos, los científicos señalan de que nosotros no descendemos de los monos, no tenemos nada que ver con los monos. Y hoy en día más bien se habla de un arbusto evolutivo, de algo mucho más complejo, ¿ya? Que como se creía en el siglo XIX, en la época de Darwin. Entonces, nosotros no descendemos de los monos y nosotros tampoco descendemos de los australopithecus. Nosotros no descendemos de los australopithecus. Nosotros pertenecemos al género Homo, que es el género que fabrica herramientas. Entonces, no tenemos nada que ver ni con los monos ni con los australopithecus. Entonces, vamos a hablar un poquito de este proceso de hominización. Entonces, aunque ustedes no lo crean, hace mucho, pero mucho tiempo, vamos a remontarnos a sus clases de geografía. Ustedes por geografía sabrán que el movimiento de placas tectónicas genera cambios en el ecosistema. Por ejemplo, el movimiento de placas tectónicas generó que aquí en los Andes se formaran las cordilleras de los Andes, valga la redundancia. En el Asia, este choque de placas tectónicas formará el Himalaya, la cordillera del Himalaya. Ahora, este choque de placas tectónicas, en el caso del África, va a cambiar el ecosistema africano. ¿Por qué? Aunque ustedes no lo crean, este choque de placas tectónicas va a hacer que se origine la falla geológica geográfica del Valle del Rift. Entonces, cuando surge esta fractura del Valle del Rift en el África, va a hacer que el ecosistema cambie. Aunque ustedes no lo crean, antes el África era una zona boreal, arvícola, llenecita de árboles gigantes, en donde los homínidos pasaban la mayor parte del tiempo. Pero debido a este cambio en el ecosistema, desaparece la zona boreal, empiezan a extinguirse los árboles y el África empieza a ser una zona de sabana, como hoy en día la conocemos, ¿no? Hoy en día para nosotros hablar del África es hablar de una sabana. Entonces, cuando cambia el ecosistema y empieza a surgir la sabana, por una cuestión de supervivencia, ¿qué es lo que nos decía Darwin en pocas maneras? Adáptate o muere. Los homínidos van a verse obligados a bajar al llano y para poder caminar entre esta sabana, poco a poco van a tener que empezar a aplicar la marcha bípeda, a caminar en dos patitas. Sobre todo las hembras, para poder trasladar a sus crías. Van a verse obligados a empezar a caminar en dos patitas. Y para ver también entre la sabana, a ver si por aquí hay un depredador, hay un tigre de dientes de sable, etc. Y así es como poco a poco empezamos a adoptar la posición erguida, el bipedismo, a caminar en dos pies, poco a poco. Y empieza a aparecer la columna en forma de S.
cambian nuestras extremidades superiores e inferiores. Aparece la visión estereoscópica para poder mirar y poder ver si por aquí aparece un depredador. Aparece la visión cromática. Entonces, es más, hasta el cráneo cambia. O sea, antes los cráneos de los homínidos eran mucho más duros, mucho más grandes. La mandíbula era mucho más grande y allí entraban los terceros molares, las famosas muelas de juicio, que servían para masticar raíces duras. Pero como obviamente ya no comemos raíces duras, los terceros molares, ¿no?, o las muelas de juicio como las conocemos hoy en día, vendrán a ser rezagos evolutivos y no cabe espacio en las mandíbulas chiquitas, pequeñitas, gráciles que tenemos los Homo sapiens. Entonces, usualmente si salen las muelas de juicio, salen chuecas, salen en mala posición y hay que sacarlas. Entonces, la mandíbula se hace más chiquita o más pequeñita, mandíbula grácil, el cráneo, ¿no?, se va haciendo más pequeño. Ahora la masa encefálica va a ir creciendo y por supuesto el pulgar oponible va a ser una gran maravilla, ¿ya?, que nos va a permitir fabricar herramientas. Ojo, solamente el género Homo fabrica herramientas y nosotros descendemos del género Homo. Los Australopithecus no fabrican herramientas, ¿eh? Solamente nosotros, que provenimos del género Homo. Entonces, la familia, ¿no?, es la familia homínido, género Australopithecus y género Homo. Pero ya sabemos que nosotros no descendemos de los Australopithecus, pero por motivo de estudio vamos a hablar un ratito de los Australopithecus. Entonces, aquí vamos a hablar de la Australopithecus afarensis más famosa que existe en la historia. ¿Quién es la popular Australopithecus afarensis? Que todo el mundo conoce. Lucy. Muy Lucy. bien, claro. Excelente, muy bien. Como dicen sus compañeros, Lucy, ¿no? Lucy fue descubierta en los años 70 por una pareja de esposos, arqueólogos. Entonces, Lucy en su época fue un descubrimiento recontra revolucionario, porque nunca se había encontrado el esqueleto de un homínido hasta esa fecha tan antiguo y con más del 50% de su esqueleto conservado, ¿no?, que era Lucy. Entonces, en su momento fue recontra importante. Entonces, hoy en día se sabe que Lucy era un Australopithecus afarensis de alrededor de 20 y algo cuando fallece. Ella pasaba la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles, pero tratando de huir de un depredador es que resbala, se cae y se fractura la cadera. Y ese es Lucy, así como muere. Ahora tenemos otro ejemplo de Australopithecus, en la niña de Ceilán, ¿no? Acá pueden ver, ¿no?, la carita de la niña de Ceilán. Entonces, es una pequeñita de aproximadamente 2-3 años cuyos restos han sido encontrados en el lago de Turkana. Entonces, antes se creía, la niña de Ceilán y Lucy, mamá e hija, ¿no? Pero hoy en día los paleoantropólogos han descartado esto, luego de someter a los restos fósiles a pruebas de carbono 14. Hoy han llegado a la conclusión de que en realidad la niña de Ceilán vivió como 200.000 años antes que Lucy. Entonces es imposible que pudiesen tener algún tipo de parentesco. Y después tenemos a las huellitas de la Intoli, que son evidencias de pisadas, ¿no?, de evidencia física de homínidos más antigua de la que se tiene en la historia. Entonces, pero acuérdense, nosotros no descendemos de los Australopithecus, a pesar que Lucy obviamente poseía la marcha bípeda, no descendemos de ellos. Nosotros descendemos del género Homo. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a hablar del género Homo en las siguientes diapositivas. Por eso es que no me estoy quedando en Homo habilis, ¿no?, porque eso ya lo vamos a desarrollar en el siguiente PPT. ¿Ya? Miss, disculpe, una pregunta. Hace tiempo yo estaba revisando material de la pre Ajá. y salía una pregunta sobre cuál era el Homo más antiguo. Bueno, el pariente más antiguo del ser humano. Y ahí salía Australopithecus y después salía habilis.
y salían así diferentes alternativas. Entonces me dejó con duda, porque para algunos es el Australopithecus, ¿no? Y para otros es el habilis porque propiamente es Homo. Ya. En realidad, o sea, ahí la respuesta sería habilis. O sea, porque, o sea, si depende de lo que te pidan en la pregunta, pero, o sea, si como me comentas, en la pregunta te dicen, ¿no? ¿Cuál es el ancestro del humano, ¿no? De la persona más antigua? O sea, si nosotros descendemos del género Homo, ¿no? Y dentro del género Homo, los más antiguos son los Homo habilis, o sea, yendo a la pregunta, la respuesta sería Homo habilis, ¿no? Porque, o sea, nosotros no descendemos de los Australopithecus, ellos son otra rama, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería pues habilis, pues, ¿no? La respuesta. Gracias más bien gracias por tu comentario más bien. Entonces, así si tienen así preguntas, comentarios sobre preguntas pasadas de la pre, ¿no? Normal, lo pueden hacer como lo acaba de hacer su compañera hace un ratito, ¿no? Muy bien, excelente, porque esto nos ayuda, ¿no? A estar más preparados al momento del examen, ¿no? Que ustedes puedan responder bien las preguntas, ¿no? O sea, el chiste es que entiendan bien la clase para que respondan bien las preguntas, ¿no? Y puedan alcanzar una vacante e ingresar a San Marcos, ¿no? Entonces, excelente, muy bien. Continuamos con la clase. Entonces, vamos a hablar de la edad de piedra. La edad de piedra, a su vez, se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y el paleolítico, a su vez, se subdivide en paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Entonces, vamos a hablar primero de las características del paleolítico. Paleo, prefijo viejo, antiguo. Lítico viene de piedra, entonces significa piedra vieja, piedra tallada, como está aquí en su material. Entonces, las características del paleolítico son igualitas a la era de hielo 1. ¿Han visto la era de hielo 1? Sí, mis. Sí, mis. Claro, todos hemos visto la era de hielo 1, ¿sí o no? ¿Cómo es todo? O sea, megafauna, ¿no? El clima es gélido, frío, pleistoceno, ¿no? ¿Ya? Igualito, son las mismas características las del paleolítico. Entonces, clima gélido, pleistoceno. La forma de organización social es la más simple de todas, son las bandas. Las bandas están conformadas por 10, 12 homos y en estas bandas no existe la jerarquía, no existe alguien que esté por encima del otro. Ahora, durante el paleolítico es que se puede hablar de una economía parasitaria, de subsistencia o depredadora. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy produciendo ningún excedente. O sea, yo camino, si veo carroña, me la como y continúo, porque la idea es sobrevivir. Entonces, si se dan cuenta que yo no estoy produciendo ningún excedente, solamente estoy depredando mi medio ambiente. Ahora, tengan cuidado, porque en el examen los pueden confundir. Por ejemplo, pueden utilizar sinónimos. Sinónimo de nomadismo puede ser transhumancia, ¿no? Errante, ¿no? Errante, transhumante, nómade. Pueden ser sinónimos con los que los pueden confundir al momento del examen. Entonces, ahora, en cuanto al paleolítico inferior, en el paleolítico inferior vamos a tener a dos homos que aparecen, el Homo habilis, ¿no? Y el Homo erectus. Vamos a hablar primero del Homo habilis. Hábil, su mismo nombre lo dice, fabrica herramientas. Entonces, él ya posee este pulgar oponible, y con este pulgar oponible es que puede elaborar piedras talladas, cantos tallados, fabrica herramientas y de esta manera pues se especializa, mejora su trabajo. Entonces, el Homo habilis solamente se ha encontrado en el África, ¿no? De allí es que se considera el África como la cuna de la humanidad, sobre todo la zona del Valle del Rift, que es en donde se han encontrado la mayor parte de estos restos fósiles. Ahora, Homo erectus, como su mismo nombre lo dice, erectus, o sea, ya poseía la marcha 100% bípeda, 100% en dos patitas, 100% erguida, el Homo erectus. Ahora, el Homo erectus es importante también, ¿por qué? Porque es el primer migrante, es el primero en salir
del África. Se han encontrado restos de Homo erectus en el Asia, incluso por allí en Europa. Entonces, el Homo erectus también es importante porque empieza a descubrir y a trabajar el fuego. ¿Por qué es útil el fuego? ¿De qué nos sirve el fuego? ¿Mm? El fuego es importante, ¿por qué? Porque gracias al fuego, Porque, ¿alguien porque dijo nos algo? permite, porque nos permite cocinar la comida, la carne, por ejemplo, y también hacer un espacio de calor constante para evitar morir de congelación o por la causa del frío, entre otras cosas. Muy bien, excelente, como dice su compañero. Claro, el fuego es importante porque me ayuda a cocinar los alimentos. Y si yo ya cocino la carne, obviamente me voy a alimentar mejor. Entonces mi esperanza de vida va a ser un poquito más larga. Entonces, sí, mis siguientes descendientes comen, se alimentan mejor, con el paso de los cientos y cientos y cientos de miles de años, la masa encefálica empezará a crecer, a desarrollarse. Muy bien. Y el fuego es importante también porque me abriga en este clima tan frío, tan gélido que es el Pleistoceno. Entonces me abrigo en la noche con el fuego. Y gracias al fuego, cuando yo prendo mi fogatita en la noche, yo voy a poder dormir tranquila, porque el fuego ahuyenta a los depredadores, a los tigres dientes de sable. Entonces yo ya puedo dormir tranquila. Entonces, el fuego es recontra útil. Hasta el día de hoy, si se dan cuenta, las fieras le tienen miedo a los fuegos. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, empiezan a reventar los cohetes y los que tienen perritos, gatitos, o sea, animales en casa, o sea, se esconden, ¿no? De los cohetes, se asustan, ¿no? O sea, son rezagos, ¿no? De que tienen miedo, ¿no? Todavía al fuego. Y ahora sí, vamos a hablar del Paleolítico Medio, vamos a hablar del Neandertal. El Neandertal va a ser recontra robusto, recontra piloso. El Neandertal va a habitar en la peor parte del Pleistoceno, o sea, en el clima más frío, más gélido, allí aparece el Neandertal, sobre todo en Europa. Entonces, no se sabe cómo es que en realidad los seres humanos acaban ganando esta batalla evolutiva y cómo los Neandertal que habían existido en la peor parte del Pleistoceno acaban pues más bien desapareciendo. O sea, porque si somos fríos, si somos duros, o sea, los seres humanos somos físicamente más débiles que los Neandertales, ¿ya? Pero bueno, nosotros acabamos ganando la batalla evolutiva. Ahora, los Neandertal son recontra importantes porque son los primeros en no olvidar. Ya tenían esta idea mágico-religiosa en mente. Y esto se sabe por qué. Porque ellos van a ser los primeros en enterrar a sus muertos, con frutas, semillitas, lo que más le gustaba al Neandertal en vida. Entonces esto es recontra importante. Hasta antes del Neandertal, si alguien moría en nuestra banda, lo dejábamos tirado y seguíamos. El Neandertal es diferente. El Neandertal, si ve un herido, un enfermo en su banda, lo lleva consigo. Y una vez que muere, le da una sepultura digna. Entonces, el primero en no olvidar es el Neandertal, ¿no? Ya tiene esta idea mágico-religiosa, esta idea de Dios, de más allá. Y se sabe que el Neandertal poseía un lenguaje, igual que nosotros, un lenguaje articulado, debido a la presencia de cuerdas vocales. Ahora, mientras que los Neandertal empiezan a extinguirse, empiezan poco a poco a aparecer los seres humanos en el planeta. Entonces, en el Paleolítico Superior vamos a estar nosotros, los Homo sapiens, que ganamos esta batalla evolutiva y que acabamos poblando todo el planeta. Entonces, nosotros, los Homo sapiens, vamos a ser los artistas. Vamos a elaborar dos tipos de arte. Uno, el arte rupestre o arte parietal de pared, ¿no? Que son las pinturas encontradas, por ejemplo, en Altamira, en España, en la Cox, en Francia. Son escenas de casa en donde uno obviamente va a pintar su día a día. Todos los días caso o todos los días voy a pintar eso. Y estas escenas de caza eran hechas con sangre o grasa de animal. También se dice que se pintaban estas escenas de caza para auspiciar de que hoy día cacemos, porque si hoy día cazamos significa que vamos a comer, que vamos a sobrevivir.
También los Homo sapiens elaboran el arte mobiliar. El arte mobiliar hace alusión a las Venus de Willendorf, estas estatuillas que están relacionadas a esta idea de la fertilidad. Entonces, ¿por qué es importante rendirle culto a la fertilidad en esta época? ¿Por qué creen? ¿Qué sucedería si en nuestra banda de 10, 12 personas, en donde la esperanza de vida era de 20 años, 20 y pico a lo mucho, nadie tiene hijos? ¿Qué sucede con nuestra banda? Se extingue. Excelente, muy bien, nos extinguimos. Entonces, por una cuestión de perpetuar la especie, de sobrevivir, nuestra banda continúa en el tiempo, es que se empieza a rendir culto a la fertilidad. Por eso es que las Venus de Willendorf tienen el busto y las caderas anchas. Según los científicos, está haciendo alusión a una mujer que probablemente pueda tener muchos niños, pueda alimentar muchos bebés. Ahora, obviamente, nosotros los Homo sapiens vamos a poblar América. Entonces, aquí llegamos los Homo sapiens a América, con todo el manejo de tecnología de la piedra que ya existía. Entonces, acá a América no llegan Homo habilis, Homo erectus, nada, ¿no? Aquí a América llegamos nosotros, los Homo sapiens. Ahora, vamos a hablar del Mesolítico. Meso, prefijo entre, lítico, piedra. Entonces, el Mesolítico es un periodo de tránsito de un clima gélido del Pleistoceno a un clima cálido, a un Holoceno. Entonces se da este tránsito. En cuanto a la forma de organización social, ya vamos a ver que se forman los clanes. Los clanes no son otra cosa que una agrupación de bandas que creen que todas, que creen que todas descienden de un tótem. Un tótem viene a ser un ancestro, puede ser un dios, una planta, un animal sagrado, del que todos nosotros creemos que descendemos. Ahora, en esta época se habla de un seminomadismo o un semisedentarismo. Y durante el Mesolítico se continúa con la economía depredadora, es decir, yo puedo continuar depredando mi medio ambiente, pero empieza a surgir también la horticultura. La horticultura significa sembrar semillas, tirar semillas y ver qué sale, ¿no? ¿Crece o no crece algo? Eso es horticultura. Eso, ojo, todavía no es agricultura. Todavía no es agricultura. Horticultura es como experimentar, ¿no? A ver qué sale, qué crece. Y también se dan los inicios de la domesticación de animales. Y por supuesto en el Mesolítico aparecen los microlitos, piedras chiquitas, pequeñitas, que ayudaban a los pescadores, ¿no? Obviamente a pescar mejor, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar del Neolítico. Neo, nuevo, lítico, piedra, piedra nueva, piedra pulida, piedra pulimentada. El antropólogo Gordon Childe en el siglo XX hablaba de una revolución neolítica, en donde se iban a dar cambios a nivel económico, a nivel social. ¿Por qué? Porque durante el Neolítico el clima ya es cálido, ya es holoceno al 100%, ya hay un buen clima. Entonces, si ya hay un buen clima, ya no hay necesidad que yo me esté movilizando, ya no hay esa necesidad. Entonces, acá recién en el Neolítico, que la gente se vuelve sedentaria. Entonces, yo me establezco, echo raíces. Entonces, tengo mi casita, tengo mis plantitas, tengo mis animalitos, entonces empiezo a crecer. Y recién en el Neolítico es que se pueden utilizar los términos de agricultura y ganadería. Antes no. Recién en el Neolítico es que se utilizan estos conceptos de agricultura y ganadería. La agricultura es cuando tú ya siembras y cosechas miles de hectáreas. O sea, eso es agricultura. Sabes cómo abonar, cuándo es mejor sembrar, cuándo es mejor cosechar. Cuando tú ya eres un experto, ahí recién se utiliza el término de agricultura y ganadería. Entonces, imagínense, tenemos nuestra casita, nuestra chacrita, ¿no? Supongamos que yo tengo un montón de trigo. ¿Qué voy a hacer con todo el trigo que he cosechado? ¿Voy a esperar que se malogre? ¿O mejor, qué hago con ese trigo? Lo intercambio, ¿sí o no? Y cuando lo intercambio es que empieza a aparecer el trueque.
Entonces, este exceso del que yo les estoy hablando hace un ratito, me está haciendo alusión a una economía productiva, ya que estoy produciendo un excedente, si se dan cuenta. Entonces, por eso es que recién aquí, en el Neolítico, se habla de una economía productiva. Acá recién yo estoy produciendo excedente. ¿Y qué hago con este excedente? Lo intercambio. Aparecen las relaciones comerciales. Y también durante esta época es que aparecen los grandes centros urbanos. Por ejemplo, Jericó, en Jerusalén. Katal Hukuk, en la actual Turquía. En Katal Hukuk vivieron alrededor de 6.000 personas en su mejor momento. Entonces la gente deja de vivir en pequeñas aldeas para vivir en grandes centros urbanos. O sea, si se dan cuenta, sí se están dando cambios. A nivel social, la gente empieza a habitar grandes centros urbanos y a nivel económico. Acá aparece la economía productiva, empieza a producir excedente y empieza a intercambiar ese excedente con el trueque. Entonces, por eso es que Gordon Childe hablaba de cambios que se dan a nivel social y a nivel económico. Cambia, si se dan cuenta, la manera de vivir de las personas. Y también, por supuesto, hablar del neolítico es hablar de los monumentos megalíticos, piedras grandes, gigantes, como las pueden apreciar aquí en su material. Por ejemplo, el Crondesh, ¿no? Que al parecer fue una especie de observatorio astronómico, calendario astronómico. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos los dólmenes, que según la mayoría de expertos habría servido de una especie de tumbas, ¿no? De tierras mortuorias. Entonces, los grandes monumentos megalíticos es neolítico. Y ahora sí, la revolución neolítica, ¿no? Que les hablaba, que la planteaba Gordon Childe, que se da en esta época, ¿no? Es, como pueden apreciar, se da de manera globalizada, en realidad se da en todo el mundo, pero va a destacar la zona de creciente fértil. En la zona de creciente fértil, por ejemplo, vamos a tener pues Egipto, ¿no? Que va a tener el río Nilo y que va a producir un montón de trigo. También en la zona de creciente fértil se produce la cebada y con la cebada se va a poder fabricar la cerveza, por ejemplo. Las lentejitas aparecen en la zona de Mesopotamia. ¿Ya? Entonces, toda esa es la zona de creciente fértil, bastante importante, como pueden apreciar aquí en el mapita, ¿no? Y acá está la relación de centros urbanos que ya les comentaba hace un ratito, Katal Hukuk en Turquía, Jericó, ¿no? Jerusalén, ¿no? Y el sedentarismo que también ya les comentaba hace un ratito, ¿no? Ahora, este cuadro es un cuadro resumen, en realidad, de todo lo que ya hemos trabajado. Solamente que aquí está bien esquematizado, bien resumido, como para que no se confundan en el examen, ¿no? Entonces, acá saben, ¿no? Paleolítico, ¿no? Nomadismo, ¿no? Neolítico, sedentarismo, ¿no? Entonces, o economía depredadora, paleolítico, economía productiva, neolítico, o sea, para que no se confundan, ¿no? Bandas, clanes, tribus, etcétera, ¿no? O sea, yo les recomiendo que a esto sí le tomen pues pantallazo, ¿no? Captura de pantalla, porque en realidad resume todo lo que hemos hablado hace media hora, ¿no? Entonces, para que se aprendan bien y no se confundan, ¿no? Los conceptos a la hora de dar el examen. Ya, entonces, continuamos. Y ahora sí, vamos a hablar de la edad de los metales, ¿ya? Entonces dejamos de lado la edad de piedra para hablar de los metales. Entonces, la edad de los metales se subdivide en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Entonces, en la edad de cobre, algunos autores le llaman también cuprolítico, ¿no? Porque el cuprolítico es una mezcla, ¿no? En donde la gente obviamente trabaja la piedra todavía, porque es la tecnología que sabe, ¿no? Manejar las personas en esta época, pero también descubren el cobre. El cobre es un mineral muy dúctil, muy maleable, muy fácil de trabajar y tiene un color bastante bonito el cobre. Entonces, durante el cobre, la gente empieza a utilizar el cobre para hacer herramientas, artículos de lujo, los aretes, las pulseras, los collares, como un símbolo de estatus, de diferenciación social.
que hay alguien que está por encima del otro. Eso empieza a surgir durante el cobre. Ahora, ¿cuál es el problema del cobre? ¿El cobre me sirve para hacer la guerra? ¿Ustedes qué dicen? Si yo quiero ir a hacerle la guerra al otro, ¿yo puedo fabricar armas de cobre? ¿Me sirve para hacer la guerra o no? ¿Qué opinan? No. Excelente, como dice su compañero, el cobre no me sirve para ir a hacerle la guerra al otro. O sea, es lindo, precioso, ¿no? Los aretes, los collares, ¿no? Que yo puedo hacer con el cobre, pero es muy blandito, no me sirve para hacerle la guerra al otro, no sirve. Entonces, la gente empieza a experimentar diferentes tipos de aleaciones. Y la gente se da cuenta de que si mezcla el cobre con un 10% de estaño, va a surgir el bronce. Y el bronce sí es un material mucho más duro, mucho más resistente, con el que yo voy a poder fabricar herramientas para hacerle la guerra al otro. Entonces, con el bronce es que se hacen las espadas de bronce, se hacen los escudos de bronce. Es más, durante la época del bronce es que se crea los sumerios, tan cultos, tan refinados, como les comentaba al inicio de la clase, inventan la rueda de las cortezas de los árboles. Empiezan a cortar las cortezas de los árboles y crean la rueda. Y con la rueda se dan cuenta los sumerios de que les sirve para empezar a transportar los materiales de una manera mucho más rápida y fácil de un lugar al otro. Entonces, con esta rueda es que van a empezar a fabricar los primeros carros de combate. Con las ruedas que han creado los sumerios, y obviamente el material, ¿no?, va a ser del bronce, que es la última tecnología, lo que está de moda en esa época. Entonces, la rueda es importantísima, o sea, sin la rueda no nos podríamos desplazar a ningún lado. Y de la rueda, si se dan cuenta, salen los 360 grados, el sistema sexagesimal, que hasta el día de hoy utilizamos. Es más, sale la división de la circunferencia, ¿no? 360 grados, la mitad 180, la cuarta parte 90, 60, 30 grados, ¿no? Que seguro ustedes manejan matemáticas mejor que yo, ¿no? Entonces, también de la rueda es que empiezan a surgir las divisiones, ¿no? Los codos, ¿no?, las palmas, que eran medidas que se utilizaban en la antigüedad para construir. Y por supuesto, el sistema sexagesimal es que hasta el día de hoy utilizamos los siguientes términos, ¿no? Por ejemplo, una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. Sistema sexagesimal, y si ustedes se dan cuenta, todo esto parte de la rueda. Es este gran invento de los sumerios, que surge en el bronce. Entonces, por eso les digo que los sumerios eran de avanzada, ¿no? O sea, crean el sistema de escritura más antiguo, crean la rueda, crean las primeras ciudades-estado, Uruk, Lagash, etc., ¿no? Entonces, olvídense. Entonces, durante el bronce, en esta época, es que también aparecen los sistemas de escritura más antiguos, de corte ideográfico, o sea, con figuritas, con diseño. Entonces, el sistema de escritura cuneiforme, del que hablábamos hace un rato en la clase, creada por los sumerios. Después, el sistema de escritura jeroglífico, que después inventan los egipcios, ¿no? Los egipcios van a atravesar por 3 sistemas de escritura completamente diferentes, pero para los egipcios el más antiguo de ellos, ¿no?, es el jeroglífico, ¿no?, que pueden apreciarlo aquí. Entonces, ese es el bronce. Entonces, si en el bronce yo ya puedo utilizar las armas, ¿no?, fabrico espadas, escudos, carros de combate, yo ya le hago la guerra al otro. Entonces, surge en el bronce los imperios esclavistas, las sociedades esclavistas, militaristas, ¿no? Entonces, aparecen los esclavos en el bronce. Uno, en la edad antigua, se podía convertir en esclavo de 2 maneras. Uno, si habíamos perdido la guerra, y 2, por deudas. O sea, tranquilamente, si tú tenías una deuda impagable, ¿no?, ustedes y todas sus familias se podían convertir en esclavos. Entonces, los orígenes del esclavismo, de las sociedades esclavistas, de los imperios militaristas, los orígenes se dan en el bronce, cuando aparece la guerra, ¿no?, cuando aparece la guerra, aquí, ¿ya? Aquí.
Y ahora vamos a hablar de la edad de hierro. Entonces, el hierro es un mineral mucho más fácil de trabajar que el bronce y mucho más abundante. O sea, en todos lados hay hierro como cancha. Entonces, si el hierro es más duro, más resistente, más fácil de trabajar y más fácil de conseguir que el bronce, obviamente el hierro va a empezar a desplazar al bronce. Entonces, durante el hierro, el que maneje esta nueva tecnología va a ser el amo y señor, ¿ya? Sobre todas las cosas. Entonces, con el hierro, yo igual voy a fabricar espadas, carros de combate, escudos, todo absolutamente en hierro. Entonces, durante el hierro es que se da la consolidación, el auge, el esplendor de estos estados esclavistas, de estos imperios militaristas. O sea, el auge, el apogeo del esclavismo, del militarismo, de estas culturas guerreras, se da durante el hierro, durante la edad del hierro. Ahora, se dice que los herreros van a ser los guardianes de los mitos y las leyendas, porque por su chamba, obviamente los herreros están constantemente movilizándose de un lugar al otro. Y así es como empiezan a difundir un montón de mitos y leyendas que han llegado hasta nuestros oídos el día de hoy. Ahora, durante el hierro, así como se da esta consolidación, este auge, este esplendor de estos imperios militaristas, esclavistas, ¿no? También durante esta época se da este auge comercial. Y esto se va a ver reflejado ¿con qué? Con el desarrollo del comercio con monedas. Entonces, la moneda va a servir como transacción comercial. Aparecen las monedas en el hierro y también los fenicios van a inventar un sistema de escritura alfabético, con letras, como hoy en día utilizamos nosotros, ¿no? Nuestro sistema alfabético cuando escribimos. Entonces, los fenicios, como eran grandes comerciantes, o sea, ellos necesitaban crear un alfabeto que pueda serles práctico, útil para llevar sus cuentas. Ellos eran comerciantes. Y por eso es que crean este sistema de escritura, ¿no? El alfabético, con letras, fonético. Y ahora vamos a hablar de algunos conceptos que vamos a empezar a ver durante la semana 3 y durante la semana 5 del curso. O sea, durante la semana 3 vamos a hablar, por ejemplo, de Egipto, India, China y Mesopotamia. Entonces, esas 4 grandes culturas las vamos a ver semana 3. Y semana 5 lo que vamos a trabajar va a ser Roma y va a ser Grecia. Entonces, digamos que estos conceptos, ¿no?, que les voy a hablar ahorita, son conceptos que vamos a empezar a trabajarlos a partir de esas semanas, ¿ya? Pero que bueno, es importante, ¿no?, que ustedes los tengan a consideración, ¿no? O sea, para que una cultura sea considerada como una gran civilización, ¿no?, tendría que tomarse en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, la escritura, un sistema de escritura. O sea, los sumerios, ¿no?, crean el primer sistema de escritura en la historia de la humanidad, ¿no? Mesopotamia, ¿no? Los egipcios también, con la escritura jeroglífica, ¿no? Después la demótica, ¿no?, la hierática. En China también, o sea, en la China antigua también desarrollaron un sistema de escritura bastante antiguo, cuyo soporte de escritura eran los huesos de los muertos, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Pero, o sea, por lo general, las grandes culturas de la humanidad han tenido un sistema de escritura. Ahora, la metalurgia, o sea, trabajar los metales, ¿no? O sea, acabamos de ver la edad de los metales, cobre, bronce, hierro, ¿no? Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, el cobre es utilizado como un símbolo de estatus, de posición social, que yo estoy por encima del otro, aunque el cobre no me servía para hacer la guerra, ¿no? Y ya hemos visto cómo gracias al bronce, ¿no?, que era la aleación, la mezcla del cobre más el estaño, es que se crea el bronce, un material duro con el que se podía hacer la guerra, ¿no? Hemos visto cómo el desarrollo de la metalurgia, ¿no?, es importante para que surjan los imperios militaristas, esclavistas en la historia de la humanidad. Y el auge, la consolidación, la acabamos de ver con el hierro, ¿no?, que también es un mineral, ¿no? Después, el Estado, ¿no? O sea,
Los estados aquí, de estas grandes culturas, Egipto, India, China, Mesopotamia, Grecia, Roma, son bastante fuertes, bastante centralistas. O sea, el monarca, ¿no?, centraliza el poder en su persona, ¿no? Son instituciones fuertes. La ingeniería hidráulica. ¿Qué sociedad vive sin agua? ¿Quién vive sin agua? Nadie, ¿no? O sea, la mayoría de grandes culturas se instalan alrededor de grandes ríos, ¿no? O sea, para que la gente pues pueda beber agua. Por ejemplo, en el caso de Egipto, Egipto es atravesado por el río Nilo, que posee de por sí el limo, que es un fertilizante natural. No. En el caso de Mesopotamia, Mesopotamia va a ser atravesada por dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, que son ríos bastante caudalosos, bastante peligrosos, ¿no? Pero que eran importantes. Después, en el caso de la India, vamos a tener al río Indo y Ganges, que son considerados sagrados hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el Holi Festival que se realiza en la India tiene como escenario esos ríos. Ahora China. China también es atravesada por dos ríos, ¿no? Huanghe y Yangtze, río azul y río amarillo. Entonces, para que vean, o sea, para que surja una gran cultura, ¿no?, sí o sí tiene que estar asentada, atravesada por grandes ríos, ingeniería hidráulica. Y aquí, en el caso de la cerámica va a ser muy importante, sí, pero sobre todo en el caso de sociedades ágrafas, en el caso de sociedades que no tienen un sistema de escritura. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? O sea, ya extrapolando, ¿no? En el caso de nosotros, en el Perú prehispánico, o sea, les comentaba hace un ratito, ¿no?, de cómo gracias a la tradición oral se ha rescatado un montón de nuestra memoria histórica, ¿no?, hasta el día de hoy, pero también gracias a la cerámica. Por ejemplo, las culturas del Perú prehispánico hacen perdurar su memoria, su legado, sus mitos, sus leyendas a través de su cerámica, sus creencias. Por ejemplo, dentro de los huacos de los mochicas, ellos van describiendo, van narrando el origen de su cultura, de su civilización, ¿no? ¿Quiénes son sus dioses? ¿Qué quieren sus dioses? Sus dioses quieren sangre, ¿no? Y todo eso lo van narrando, lo van describiendo en su cerámica. Por ejemplo, en el Perú prehispánico, en la cerámica, constantemente se ve a Yapaec pidiendo sacrificios de sangre, ¿no? Pago a la tierra, ¿no? Cabecitas trofeo, ¿no? Entonces uno va viendo quiénes eran sus dioses, ¿no? Creían en los sacrificios humanos, etcétera. Entonces, tranquilamente una cerámica me puede decir mucho también de una cultura, ¿no? Y aquí en su material han colocado de ejemplo de culturas, de civilizaciones pues primigenias, originales, ¿no?, tanto las que les he comentado hace un ratito, ¿no?, como el caso también, ¿no?, de Perú, de nosotros obviamente, ¿no?, el doctor Pablo Macera, que en paz descanse, que fue un importante historiador del siglo XX, falleció en 2020. Pablo Macera, por ejemplo, había clasificado la historia del Perú, ¿no? Y según Pablo Macera, nosotros fuimos una cultura original hasta la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles, según la clasificación del doctor Pablo Macera, nosotros pasamos más bien a ser pues dependientes. Primero dependientes de los españoles, ¿no?, en la colonia. Después, en la época de la República, vamos a pasar a ser dependientes desde los ingleses en el siglo XIX hasta de los norteamericanos, ¿no?, ya con Leguía en el siglo XX, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para Macera el Perú sí era una cultura, o bueno, es una cultura obviamente original, originaria, ¿no? O sea, Chimú, ¿no? Los chancas, los huancas, ¿no? Los incas, ¿no? O sea, todos esos son obviamente culturas originales, ¿no? Y bueno, obviamente los mexicanos también. Entonces, bueno, son conceptos, ¿no? O sea, que vamos a ver ya en otra semana. Y ahora sí, para hacer una línea de resumen de lo que hemos trabajado hoy en día, ¿no?, vamos a ver esta línea de tiempo.
Entonces, bueno, haciendo un background de lo que hemos visto en esta clase, ¿no? Hoy hemos visto primero aspectos teóricos, ¿no? ¿Qué cosa es la historia? Ya saben que es una ciencia social, ¿no? La historia estudia los hechos históricos, ¿no? Los procesos históricos, que son un conjunto de hechos históricos, ¿no? La historia es útil, ¿no? Para ayudarnos a mejorar nuestra sociedad, ¿no? Después hablamos de las fuentes, ¿se acuerdan? Las fuentes, la prueba, con lo que nosotros comprobamos, ¿no? Y las fuentes se clasifican en dos, acuérdense, según su tipo de información, en escritas, orales, materiales y audiovisuales, y según su relación con el pasado, en primarias y secundarias, ¿no? Después, acuérdense que hemos visto la diferencia entre ciencias versus disciplinas auxiliares. Las ciencias, acuérdense, son independientes, ¿ya? Autónomas, no dependen de la historia. En cambio, las disciplinas sí son dependientes, son técnicas, herramientas, métodos. Entonces, ejemplo de ciencia, ¿no? De ciencia hemos visto arqueología, antropología, sociología, ¿ya? Hemos visto economía. Ejemplos de disciplinas históricas, hemos visto la numismática, la heráldica, la paleografía, la epigrafía, ¿ya? Entonces, la genealogía. Después hemos visto la clasificación de la historia de nuestro amigo Christoph Keller, ¿no? Que es la clasificación de la historia más clásica que todos hemos escuchado seguro en el cole, en otras academias, ¿no? Quizá en otras pres, ¿no? Edad antigua, ¿no? Edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, acuérdense, la edad antigua arranca con con la invención de la escritura. La edad media arranca en el 476 con la caída de Roma de Occidente, ¿no? La edad moderna, ¿no? Inicia con la toma de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino. Y la edad contemporánea arranca en 1789 con el estallido de la Revolución Francesa, ¿no? Después ya empezamos a hablar de la hominización, ¿no? Y acabamos la clase el día de hoy hablando de esto, ¿no? Que está aquí en este PPT, ¿no? Que es la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? Entonces, hablamos, ¿no? De la edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico, y acuérdense, el paleolítico, lo más importante es que se produce la hominización en el paleolítico, que da como surgimiento que nosotros, ¿no? Los Homo sapiens sapiens, ganemos esta batalla evolutiva. Entonces, acuérdense, en el paleolítico, ¿no? Surge en el Paleolítico inferior el Homo habilis y el Homo erectus, en el Paleolítico medio el Neandertal y en el Paleolítico superior nosotros los Homo sapiens, ¿no? Ahí hemos visto el Mesolítico, que es un periodo de tránsito, ¿no? Y el Neolítico, en donde se dan cambios muy importantes a nivel económicos y sociales, ¿no? Y para finalizar la clase de hoy, trabajamos, ¿no? El cobre, el bronce y el hierro. Entonces, ese es un resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy en esta clase introductoria del curso. Y ahora sí, voy a pasar a dejarles las claves para culminar la sesión del día de hoy, ¿ya? Entonces, a ver. Sí se ven las claves, ¿no? Aquí están las claves de esta semana. La 1 es la de enano. La 2 es la de dedo. La 3 es la C de casa. La 4 es la C de casa. Y la 5 es la B de beso. Entonces, si gustan, lo pueden tomar pantallazo. También lo voy a dejar aquí en el chat, ¿ya? Para que tengan las claves también en su chat. Ya, entonces, ya. Acá también les estoy dejando sus claves en el chat, ¿no? Entonces,
Bueno, eso es lo que hemos trabajado en esta clase número 1 de historia. Espero que les haya gustado la sesión. Y ya la próxima semana ya estaríamos hablando de la primera clase de historia del Perú, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase. Ya son 5:55, ¿no? Entonces, con esto estamos cerrando la sesión. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Entonces, les recomiendo que vayan siempre repasando las clases antes y después para que se les quede ya bien fija la idea, los conceptos, ¿no? En mente. Cuídense. Chao, Miss, No, cuídese. mis- no, mis- Chao, cuídense.